Pablo estaba predicando, Pablo le estaba diciendo a la gente la buena nueva. Este Cristo que murió es el mismo que nos va a llevar a nosotros. Pablo le estaba diciendo a aquella gente que había un plan de salvación para ellos. Y mientras Pablo estaba bajo la unción del Espíritu Santo, Eutico estaba durmiendo. Y quizá Dios estaba hablando a través de Pablo un sinnúmero de maravillas, un sinnúmero de cosas sobrenaturales, pero Eutico estaba durmiendo. El problema era que él sabía dónde estaba sentado durmiendo, y él sabía también que estaban hablando la palabra de Dios. Si tú te estás durmiendo, ¿por qué te quedas en la ventana durmiendo? Si tú sabes que lamentablemente los compromisos de este mundo, las cosas te están ahogando espiritualmente, ¿por qué tú te quedas en esa ventana? ¿Por qué tú no te sacudes? Te sacudes y dices: yo me voy a sacudir, Abashama, yo me voy a sacudir el polvo. Efesios 5:14, la palabra de Dios se lee para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Dígale: gracias, Padre, por tu palabra. Dígale: Señor, háblame, porque vine a escuchar tu voz. Vine a recibir una palabra de impartición, una palabra de rompimiento, una palabra que me lleve a otra dimensión. En el nombre poderoso de Jesús, prepara los corazones, Dios, para que puedan escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Generación resistente. Yo quiero predicar bajo un subtema, y ese subtema tiene como nombre: sacúdete. Dígale que le queda al lado: sacúdete. No, pero usted está como lento, usted parece católico. Dígale: sacúdete. Gloria a Dios para siempre. Lo primero que necesitamos entender para ser parte de la generación resistente es que debemos de sacudirnos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde el diablo se ha levantado por todos los lugares en contra de la iglesia, lo que más necesita un hijo de Dios es sacudirse el polvo, es levantarse en medio de este mundo que está apretando fuerte. Es decir, a pesar de que el mundo me quiera golpear, a pesar de que se ha levantado el diablo, yo me voy a sacudir. ¿Cuántos están aquí? Y lo que necesitamos entender es que la generación resistente es una generación que lo primero que hace es que cada mañana que se levanta se sacude el polvo. ¿Cuántos están aquí? Víctor, pero ¿qué polvo es que tú me estás hablando? Si en mi casa entra poco polvo. ¿Sabe de qué polvo yo te estoy hablando? Hay un polvo que el mundo está tratando de, gloria al Señor, de esparcir por encima de la iglesia. Ese polvo se llama los compromisos. Ese polvo se llama la falta de oración. Ese polvo se llama la falta de búsqueda. Ese polvo se llama la falta de Dios. Y ese polvo día tras día debemos de sacudirlo de nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. La palabra sacudir, según el diccionario, dice que es mover algo violentamente de un lado a otro, o golpear una cosa para quitarle el polvo. Y es que hay gente, gloria al Señor, que usted necesita golpearla para poder quitarle el polvo. Mire, le voy a hacer esto rápido. Hay gente que usted tiene años, tiene más de 10 años tratando con ellos, tiene meses, tiene mucho tiempo, y lamentablemente hasta que tú no le des por el pecho espiritualmente y le digas sacúdete, esa persona no se va a sacudir, porque necesita alguien que le diga despiértate tú que duermes. Gracias, Espíritu de Dios.
Si comenzamos a buscar la palabra sacudirse en la Biblia, usted va a encontrar un sinnúmero de veces esta palabra, porque es que a Dios desde el principio hasta el final de las Santas Escrituras está enfocado en una iglesia despierta, en una iglesia buscándolo todos los días. ¿Y por qué aparece tantas veces la palabra sacudirse o en otra palabra levantarse en el ámbito espiritual? Porque a Dios desde que te llamó, desde que te escogió, te ha levantado para que siempre estés levantado espiritualmente. No te ha levantado para que tú te acuestes, para que tú te duermas, para que tú te mueras, sino para que cuando digan, Víctor, yo necesito que tú vayas a orar por una endemoniada, tú le digas, vamos porque yo estoy sacudido, vamos porque yo estoy preparado, vamos porque yo estoy presto, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ay, Espíritu Santo, gracias. Gloria al Señor. Y cuando Pablo habla en esta escritura del libro de Efesios capítulo 5, él no le está hablando a muertos físicamente. Él no le está hablando a personas que estaban durmiendo físicamente. Él está hablando a una generación de personas que a pesar de que estaban despiertos físicamente, a pesar de que estaban vivos, hace tiempo que habían perdido la intimidad con Dios, hace tiempo que se habían desconectado del Eterno y solo estaban haciendo pantalla. Esta generación de los efesios que Pablo le está predicando y le está diciendo, gloria a Dios para siempre, levántate, gloria a Dios, de entre los muertos, dice, por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta generación a la cual Pablo le está hablando es una generación que buscaba a Dios, es una generación que gemía ante la presencia de Dios, pero lamentablemente estaba muerta espiritualmente. Lamentablemente había muchos que estaban durmiendo espiritualmente. Y Pablo le dice, es necesario que ustedes se levanten de entre los muertos. Es necesario que ustedes se quiten ese sueño y se sacudan el polvo. Ay, gracias Espíritu Santo de Dios. Era una generación que quizá buscaba a Dios, pero se olvidó de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Y estudiando este tema me llamó la atención una historia que registra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 20. Y es que dice que Pablo estaba predicando ciudades por ciudades. Y de un momento a otro se paró en una ciudad llamada Troas, la cual esta ciudad él estaba predicando. Y dice que estaban en un aposento alto predicando. Y Pablo estaba predicando largamente. Y dice la Biblia que había un joven el cual estaba en la ventana de aquel aposento alto. Era un tercer piso que ellos estaban. Y cuando Pablo estaba predicando, predicó desde el atardecer hasta la medianoche. Imagínense. Esta gente tenía muchas horas escuchando. Imagínense que yo me ponga a predicar aquí. Por más ungido que yo esté, por más que Dios me use, usted se va a cansar porque usted es humano. Gloria a Dios para siempre. Y yo no le echo mucho la culpa a Eutico por esto, porque dice la Biblia que él estaba en la ventana, pero se durmió. Dice la Biblia, y un joven llamado Eutico, Hechos 29. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Escuche, esto es terrible. Lo repito, estaba sentado en la ventana rendido en un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo estaba predicando, Pablo le estaba diciendo a la gente la buena nueva. Este Cristo que murió es el mismo que nos va a llevar a nosotros. Pablo le estaba diciendo a aquella gente que había un plan de salvación para ellos. Y mientras Pablo estaba bajo la unción del Espíritu Santo, Eutico estaba durmiendo. Gracias Espíritu de Dios. Yo siento a Dios aquí. Y quizá Dios estaba hablando a través de Pablo un sinnúmero de maravillas, un sinnúmero de cosas sobrenaturales. Pero Eutico
estaba durmiendo. Y el problema, pastor, no era que estaba durmiendo. Escucha esto. El problema era que él sabía dónde estaba sentado durmiendo. Y él sabía también que estaban hablando la palabra de Dios. Hay dos problemas ahí. Víctor, pero ¿por qué son dos problemas? Bueno, en primer lugar, si tú te estás durmiendo, ¿por qué te quedas en la ventana durmiendo? Si tú sabes que lamentablemente los compromisos de este mundo, las cosas te están ahogando espiritualmente, ¿por qué tú te quedas en esa ventana? ¿Por qué tú no te sacudes? Te sacudes y dices, yo me voy a sacudir, Abashama, yo me voy a sacudir el polvo. Mi pregunta es, ¿por qué si tú sabes que tú no estás bien espiritualmente, no te sacudes? Eutico, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, te va a llevar a las naciones. Y Eutico, y Pablo diciendo, el mismo Cristo que resucitó es el mismo Cristo que nos va a levantar juntamente con él. Y Eutico, ¿alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Dígale que le queda al lado, Eutico, sacúdete. Dígale, Eutico, sacúdete. Porque si tú quieres ser parte de la generación de guerreros, de la generación resistente, debes sacudirte. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Estaba en pecado Eutico porque se durmió, no. Estaba cansado. Estaba cansado. ¿Y es pecado el cansancio? No. Los discípulos también se cansaron y se durmieron. Y Jesús diciéndole, despierten, ayúdenme a orar. Y ellos estaban durmiendo, no era pecado. El problema es que no era el momento ni el lugar para hacerlo. Y hay mucha gente de los que están aquí que saben que no están como Dios lo ha mandado estar, y tienen tiempo y pasa el tiempo y pasan los meses, pasan los años y se olvidan de una palabra que Dios le desató de hace mucho tiempo, y ellos están ahí como Eutico durmiendo y necesitan lamentablemente un sacudimiento espiritual. Eutico lo que necesitaba era que un discípulo se le acercara y lo agarrara por el pecho y le dijera, Eutico, ¿qué tú haces durmiendo cuando Dios está hablando aquí? Así hay gente que necesitan a alguien que le diga, Eutico, levántate. Yo vine hoy como Pablo a decirte que te levante, a decirte que te sacude el polvo, a decirte que la cosa que Dios tiene para ti, Él lo va a hacer en tu vida. Pero si tú te sacudes primero espiritualmente. Gracias. ¿Cuánto adoran a Dios? Ya estoy terminando, no se preocupe. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Si tú sabes que estás en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas y a la hora incorrecta, no estoy hablando de Eutico, estoy hablando de ti. Si tú sabes todo esto, ¿por qué tú no te sacudes? Si tú sabes que si te quedas ahí en ese estado que estás espiritualmente, si Cristo viene esta misma noche, te va a quedar esperando o te va a quedar aquí en la tierra, no vas a escuchar la trompeta. ¿Por qué no te sacudes? Gracias, Espíritu de Dios. Lo que yo entiendo es que por lógica o por sentido común, si yo, Víctor, tengo sueño, yo me voy a quitar del peligro.
Si yo estoy en una tercera planta y estoy sentado en una ventana, yo me voy a quitar del peligro. Si tú sabes que el diablo te ha amenazado de muerte, te ha amenazado que te va a quitar la vida, que te va a desgraciar tu vida, ¿qué tú haces sentado esperando que el pastor ore por ti? ¿Qué tú haces sentado esperando que el profeta ore por ti? Es tiempo de levantarte y sacudirte. Es tiempo de tú decir: yo no dependo de la oración de otro, yo dependo de mi conexión con Dios. Dios te dice en esta tarde que te sacudas. Gracias, Espíritu de Dios. Dios está necesitando una generación resistente. Pero esa generación resistente tiene que, en primer lugar, para Dios utilizarla y resistir al diablo y las tentaciones de este mundo, tiene que sacudirse. Víctor, pero ¿por qué tú tanto dices esta palabra, sacudirse? Es que fue lo que Dios me dijo que te dijera en esta tarde. Que para Él usarte grandemente, que para Él levantar a tus hijos del polvo donde están, necesitas sacudirte y decir: a pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad, a pesar de la circunstancia, yo me levantaré en el nombre del Señor. Dios necesita una generación que diga: yo no soy esclavo del problema, ni de la circunstancia, ni de los trabajos, ni de los compromisos. Víctor, hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Víctor, hay que atender a la familia, sí, hay que atender a la familia. Víctor, hay que ir a fiesta de cristianos, sí, hay que ir a fiesta de cristianos. Pero ¿qué hay con tu intimidad con Dios? Pero ¿qué hay con aquel que te espera cuando tú trancas tu puerta de tu habitación? ¿Qué hay con aquel que te anhela? Dice la Biblia celosamente. Que hay de aquel que te está esperando día tras día diciéndote: mi sierva, mi siervo, estoy dispuesto a bendecirte, estoy dispuesto a sacudirte. Gracias, Espíritu de Dios. Dígale que le queda al lado: Eutico, levántate. Dice la Biblia que cuando él cayó del tercer piso, cayó muerto. Pablo descendió a la calle y cuando llegó a la calle dice que se inclinó sobre él. Cuando se inclinó sobre él, dice que luego lo agarró en sus brazos y él le dijo: él no está muerto. Escuchen esto que hizo Pablo. Le dijo: él no está muerto. Estaba muerto, sí, pero él estaba hablando por fe. Dice: él no está. Es lo mismo que dijo Jesús allá, de cuando le dijeron: maestro, mi hija ha muerto. Dijo Jairo. Se le dijo: tranquilo, ella no está muerta, ella duerme. ¿Está hablando mentira Jesús? No, eso es la fe. ¿Usted no sabía que la fe es hablar mentira en el mundo natural? Lo dejé raro ahí. Cuando usted dice: yo estoy sano, y usted tiene un dolor que se está cayendo muerto, usted está hablando mentira naturalmente. Pero usted está hablando por fe que usted está sano. ¿Por qué? Porque no podemos encajar la mentalidad de Dios o lo espiritual con lo natural, porque te va a volver loco. ¿Cuántos están aquí? Y Pablo le dijo: él no está muerto. Pero tú sabes lo que pasó. Pablo subió, el muchacho quedó ahí. Pablo subió y tú sabes qué hizo. Siguió predicando. Y dice la Biblia que predicó hasta el amanecer, hasta que rayó el alba, dice la Biblia. Y dice: guau, yo siento a Dios aquí. Y dice que cuando Pablo salió del aposento y se fue, él resucitó. Mi alma alaba a Dios. Y dice que vino consolación al pueblo porque este joven había resucitado. Ay, gracias, Espíritu Santo de Dios. Pablo quizás se hubiese podido detener y decir: espérate, esto no estaba en el programa, que este muchacho se cayera y se matara. Señor, ¿qué yo voy a hacer? Dice la Biblia que este joven cuando resucitó no tuvo lesiones, no tuvo ni un rasguño, dice la Biblia, por cuanto Dios lo levantó
de entre los muertos. ¿Cuántos están aquí todavía? Oh, gloria a Dios. Así que te vine a decir en esta tarde que te levantes de entre los muertos. Si tú sientes que te está durmiendo, si tú sientes que está en el valle de los huesos secos, dile: Dios, necesito que me levante. Necesito un sacudimiento espiritual.